Ya, a la hora de hablar de cultura, vamos a explicar algunas directrices respecto de lo que plantea un autor formado filosóficamente en Alemania, pero que es de origen surcoreano, que es Byung-Chul Han. Byung-Chul Han se forma en la Universidad de Friburgo y actualmente, no actualmente, bueno, sí, actualmente, digamos, pero desde el 2005 que empezó a publicar una serie de libros respecto de su interpretación en relación a lo que él llama la modernidad tardía y que muchos llaman posmodernidad. Y eso asociado a un concepto que es ciertas características propias de un neoliberalismo y basado fundamentalmente en la estructura de lo que podríamos decir la plataforma digital, digamos, o lo digital. Y él va desarrollando un diagnóstico en relación a elementos que van configurando tanto elementos de la política, elementos de la cultura, y los últimos textos están asociados al tema de la narratividad o de la narrativa, que está en crisis, y todos estos elementos apuntan como a ciertas directrices. ¿Cuáles serían las directrices fundamentales? Que hoy día lo que ha ocurrido fundamentalmente con la expansión de lo digital es que la cultura empieza a vivir un proceso ya no de aglutinación, sino que de implosión. La cultura, de alguna manera, o las características de la cultura, empiezan a tener características ya no de una linealidad central como sería en la modernidad plena, a partir, por ejemplo, qué es la cultura según el marxismo, lo define claramente, qué es la cultura según el liberalismo, lo define claramente, qué es la cultura según la tradición cristiana, es decir, y hoy día, ¿qué ocurre? Que hay una crisis frente a la caída de esos grandes relatos y que de alguna manera configura una cultura que se ha disgregado, y aquí recoge una idea de Gilles Deleuze, que es un filósofo contemporáneo, acerca de la estructura rizomática de la sociedad. Es decir, la sociedad ya no se rige por elementos relativos a un deber. O sea, hay una estructura del deber, pero que lo vamos a explicar después. Pero ya no se rige frente a un deber único, sino que empieza a configurarse sobre la base de una suerte de disgregación de los elementos culturales y empieza a implosionar cada grupo cultural. ¿Qué significa implosionar? Que cada grupo se concentra sobre sí mismo y empieza a desarrollarse una idea que rescata Byung-Chul Han en todos sus textos, que es el concepto del narcisismo. Es decir, el sujeto empieza a ver el mundo en referencia a sí mismo. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Que los sujetos que ven el mundo en referencia a sí mismo empiezan a juntarse, o diríamos hacer causa común, con aquellos que piensan de la misma manera. ¿Y esto qué ocurre? Que empieza a haber una estructura asociada a grupos o subgrupos culturales que han implosionado y empieza a haber una suerte de manifestación de lo que podríamos llamar una suerte de fanatismo del lugar, ¿no es cierto? Y esta estructura rizomática que no responde a ninguna idea central empieza a ser la idea, ¿no es cierto?, de una sociedad en la cual lo que impera es el yo, y sobre todo en las redes digitales. Es decir, esta idea del selfie como el sujeto satinado, es decir, su rostro frente a la cámara y frente a los demás es un rostro carente de herida, es un rostro carente de impureza, y por lo tanto se empieza a exhibir, digamos, a partir de una idea de felicidad narcisista, y ¿qué trae esto como consecuencia? Una idea que ya desarrolló Hannah Arendt en los años 40 y los años 50, que es la desaparición del otro.